en esta oportunidad invitarles a que puedan abrir conmigo un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 en adelante. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta, y es una carta, hermanos, donde prácticamente el apóstol Pablo está saliendo en defensa de lo que podría ser su apostolado. Ya él había escrito una primera carta, ¿verdad? Y en esa carta pues es una carta de tipo correctiva. Pero pues en esta oportunidad el apóstol Pablo escribe esta carta, y el propósito de esta carta prácticamente es reafirmar, ¿verdad?, su ministerio, es decir, ¿verdad?, su apostolado. Y entonces también, hermanos, pues hace también algunas ciertas exhortaciones a también cómo debe de vivir la vida como iglesia. Pero esta porción, ¿verdad?, no quiero hablar de un texto fuera de contexto, es un pasaje que nos habla de dos maneras de vivir o de dos maneras de andar como cristiano. Una de ellas tiene que ver, hermanos, ¿verdad?, si nosotros continuamos queriendo andar bajo el andar de las obras de la ley, o si realmente hemos de caminar en un caminar diferente, el cual el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos lo muestra. Sin más, hermanos, quiero invitarles aquí a segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 hasta el versículo 6. La palabra del Señor nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a quedarnos hasta este texto. Por supuesto, vamos a comenzar a comentar todo el resto que está allí, pero hoy por hoy solamente tomar este texto como para centrar nuestra atención al mensaje que hemos de meditar en esta hora. Le invito a que oremos y pidamos la bendición de Dios. Señor amado, bendícenos con tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, de que puedas inspirarnos tanto para dar como para recibir tu palabra. Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos de tu gracia y Señor, de tu Espíritu Santo, para que de esa forma, mi Dios, podamos todos nosotros ser bendecidos conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, este pequeño pasaje de solamente 4 o 5 versículos prácticamente nos está presentando dos caminos, dos estilos de vida. Uno tiene que ver con lo que es el camino de la vida, que es por medio de andar bajo los preceptos o de andar bajo, ¿verdad?, aquello que tiene que ver con la ley de Moisés. Todo el capítulo 3 nos habla del ministerio, ¿verdad?, del ministerio del antiguo pacto y del ministerio del nuevo pacto. Y entonces prácticamente el apóstol Pablo está exponiendo y diciendo, bueno, hay una manera de vivir. Podemos vivir bajo los preceptos del antiguo pacto, o podemos vivir bajo los preceptos y el ministerio del nuevo pacto. Entonces, cuando se nos habla del antiguo pacto, evidentemente todo el capítulo 3 nos está hablando prácticamente de Moisés. Recordemos que a Moisés en el monte de Sinaí se le dio en ese nuevo pacto los mandamientos, la ley, las ordenanzas para que el pueblo pudiera obedecerlas. De algún modo, el pueblo ya le había dicho a Dios de que le diera las leyes, que querían mandamientos, que querían, ¿verdad?, leyes así como las demás naciones lo tenían. Y entonces Dios en el monte de Sinaí les dio, hermanos, en las tablas
de piedra, ¿verdad? Se escribieron allí los mandamientos. A esto se le conoce como la letra. Pero, aunado a eso, el apóstol Pablo hace un contraste, ¿verdad? Y hace una comparación diciendo, pero nosotros no estamos bajo estos preceptos, sino bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene que ver con la obra que Cristo nuestro Señor ha hecho. Es decir, mis hermanos, que usted y yo debemos de decir, bueno, ¿bajo qué pacto es que yo me encuentro viviendo hoy en día? Hay vidas, hermanos, que no saben diferenciar, porque agarran verdades del antiguo pacto, las traen para el nuevo pacto y hacen una mezcla. ¿Por qué? Porque se está viviendo en el nuevo pacto, pero luego se trae de remembranza cosas que están en el antiguo pacto y entonces, hermano, no queda bien definido bajo qué pacto estamos viviendo. Si estamos viviendo bajo el pacto de la letra, bajo el pacto del antiguo mandamiento, o si estamos viviendo en el nuevo pacto. Y entonces, mis amados hermanos, hay veces que, según como entendamos, muchas veces así es como vivimos. Con la ayuda del Señor, nosotros queremos, ¿verdad?, ver la manera de cómo es que estamos viviendo. Le hemos titulado, o le hemos puesto un nombre a nuestra administración en esta hora, con el propósito de que podamos tener dirección de qué es lo que queremos hablar. Le hemos titulado la manera de nuestra transformación. O sea, ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Seremos transformados si guardamos los preceptos, la ley, el pacto, la letra? ¿O seremos guardados, seremos transformados por andar en el nuevo pacto? Nuevamente vea lo que el apóstol Pablo dice. Dice en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, fíjese lo que dice, nos hizo ministros competentes, pero dice de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por cierto, muchos de nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, esta expresión que dice, nosotros no necesitamos estar estudiando tanta teología, no necesitamos dedicarnos tanto a estudio. ¿Por qué? Porque la letra mata y el Espíritu es el que vivifica. Lo que necesitamos es más de la llenura del Espíritu. Pero mis amados hermanos, quienes interpretan, quienes afirman esta forma de explicar la Escritura, en realidad han caído en un error. Porque no se habla de no estudiar, no se habla de no escudriñar las Escrituras. Cuando Pablo dice la letra mata, no está diciendo que usted no debe dedicarse al estudio de la palabra. Cuando Pablo dice la letra mata, él se refiere a la ley, al antiguo pacto. Si no, hermanos, no habría coherencia cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estudie, que escudriñe las Escrituras, que sea diligente. Comprende, hermanos, y como también Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que seas valiente, que no se aparte este libro de la ley, sino que medites de día y de noche, porque si haces esto, dice, harás prosperar tu camino. Así que, mis amados hermanos, cuando usted oiga decir, es que ustedes solamente son del estudio, de la lectura, de tanta estudio, no, la letra mata. No, hermano. Cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo a la ley. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ese ministerio de la ley, en realidad no es el ministerio que va a transformar nuestras vidas, sino que el ministerio que va a transformar nuestras vidas está basado en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar en esta hora. Es decir, que el servicio y el ejercicio de estos dos ministerios, es decir, del ministerio de la letra y del ministerio del Espíritu, sí podemos decir, mis amados hermanos, que ambos producen en nosotros una transformación, un estilo de vida. Lo único que queremos decirle que el uno difiere del otro. Y queremos nosotros establecer esa diferencia en esta oportunidad.
Por ejemplo, uno de ellos produce sin darnos cuenta, puede llegar a producir si nosotros andamos en ese estilo de ministerio, puede llegar a producir, diríamos, hasta vanagloria, orgullo, porque incluso la gente se puede sentir autorrealizada. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque la vida dice, bueno, ¿qué me dice la ley? ¿Qué me dicen los mandamientos? ¿Qué me dice el antiguo pacto? El antiguo pacto me invita a que yo sea obediente, a que yo cumpla, a que yo realmente ande cumpliendo todo lo que la ley pide. Y entonces hay personas que, hermanos, se vuelven rigurosos en cuanto a andar con el cumplimiento de la ley. Y entonces, ¿qué sucede? Se comienza a verse a sí mismo y dice, bueno, he cumplido, me estoy portando bien, ya no he hecho nada de esto malo, he estado obedeciendo lo que dice la Escritura. Y allá en el fondo, hermano, puede llegarse a sentirse hasta orgulloso de decir, he cumplido. Soy alguien que estoy obedeciendo los mandamientos. Y ese tipo de vida dice, usted tiene que obedecer los mandamientos, obedezca los mandamientos, y le pone los mandamientos, otro mandamiento. Y es que si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que cumplir los mandamientos y debemos de andar en los mandamientos. Y entonces estamos atentos a que otros les veamos si cumplen o no cumplen. Y cuando vemos que aquellos no cumplen y nosotros sí cumplimos, podemos llenarnos de vanagloria. Podemos llenarnos de orgullo y tener, hermanos, un juicio de crítica al ver que los otros no cumplen como nosotros estamos cumpliendo. Ese es un estilo de vida, el estilo de la letra, el estilo de cumplir los mandamientos, la ley. Pero luego vemos el otro tipo, porque quiero decirle que este primer tipo, hermano, de cumplimiento, por supuesto, la gente lo mira a usted bien derechito y dice que qué vida. Pero el segundo, el otro, hermanos, prácticamente nos lleva a darle solamente honor y gloria al único y sabio Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto en el que nosotros no reconocemos ninguna justicia en nosotros. Nos hace ver, hermanos, que prácticamente nosotros somos vida que si existimos delante de Dios es por pura misericordia. Que realmente, hermanos, nosotros, nuestro andar y nuestro entendimiento, decimos, Señor, si por algo yo tengo alguna bendición, no es porque yo me la he ganado, sino porque realmente tú has tenido misericordia de mi vida. Nos hace vivir una vida de humildad, porque reconoce nuestras debilidades. Nos hace, hermanos, vivir una vida, dijéramos, de dependencia de Dios, porque muchas veces se reconoce la poca fuerza que nosotros tenemos. Pero lo más hermoso de todo esto, que aunque nosotros no recibimos ningún reconocimiento, ninguna gloria, Dios es más glorificado. Porque todo el poder y la gloria le pertenecen a Él. Y este es el que nos lleva a estar. Este segundo ministerio del Espíritu es el que nos lleva a estar delante de Dios continuamente suplicándole que Él pueda darnos de su gracia. Yo no sé, mi hermano, si cuántas veces le han dicho a usted que necesita cambiar, ¿verdad? No sé si le he dicho, bueno, ¿y tú cuándo vas a cambiar? De balde estás yendo a la iglesia y tú no cambias. Es decir, hermanos, hay personas que le piden a usted que sus actitudes, ¿verdad?, sus acciones realmente lleguen a ser diferentes. Y no es cierto, hermano, que también nosotros deseamos ser distintos. Esa es una gran verdad. Nosotros quisiéramos tener actitudes, deseos, acciones diferentes quizás a las que tenemos. Pero muchas veces nosotros reconocemos que ni nosotros hemos cambiado mucho, que se diga, y en otras ocasiones hay personas que nos ayudan a recordarnos que necesitamos cambiar. Pero la meditación del estudio de esta hora, creo, hermanos, que bien vale la pena que usted y yo nos tomemos un tiempecito y que le digamos a Dios, verdaderamente, Señor, yo necesito que tú me ayudes a ser diferente. En otras palabras,
una vida donde tú seas glorificado, una vida donde realmente tú seas el visto, que realmente que cuando alguien vea mi andar y mi vida, no me vea a mí, sino que vea la obra que Cristo ha hecho o está haciendo en mi vida. ¿No es eso lo que anhelamos, hermano? ¿No es eso lo que refleja realmente la vida de un verdadero cristiano? La vida de un verdadero cristiano no está en tanto ir a la iglesia. La vida de un verdadero cristiano no está tanto en ponerse una playera que diga gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero si su vida realmente no está manifestando la vida de Cristo, entonces, hermano, Dios no es glorificado. Pero decimos que hay personas que se encargan de mostrarnos la necesidad de cambiar. Y quizás en esta hora usted y yo también digamos, verdaderamente yo necesito cambiar. Necesito que mi carácter sea un carácter distinto. ¿Por qué? Porque soy una vida muy hipersensible, me enojo con mucha facilidad, muchas veces actúo no con una mente fría, sino que mi mente se turba ante una situación. Realmente yo necesito ser alguien diferente. O quizás tú en esta mañana podrías decir, yo por ejemplo necesito cambiar porque soy una vida muy orgullosa. Me hace falta ser una vida más humilde. Todos mis compañeros en mi casa me dicen y me reconocen, mis vecinos, que yo soy una vida llena de orgullo. O quizás tal vez, amado hermano, tú desees tener cambios porque reconoces que estás cerca de la iglesia, pero estás lejos de Dios. O sea, tu vida no está teniendo ese acercamiento que se espera de Dios. Otros podrían reconocer, yo reconozco que no reflejo a Dios porque me amo tanto a mí mismo que lo que predomina sobre mi vida es mi propia vanidad. Soy vanidoso, soy lleno de orgullo. Tantas cosas, hermanos, que se necesitan que puedan manifestarse como un cambio, como una transformación. Por eso el tema de esta hora, la manera como es que Dios puede transformarnos, cómo Dios puede llevarnos a otro nivel de andar, de estilo de vida. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos que puedan haber esos cambios. Hay hijos, hermanos, que anhelan que sus padres sean distintos. Esposas que están esperando que sus esposos cambien o viceversa. En fin, hermanos, vidas que saben que su andar es un andar mundano, a pesar de que dice que es cristiano, se identifica como cristiano, pero a la hora de andar, a la hora de vivir, hermanos, es una vida que abunda en la pecaminosidad. Hay pensamientos de adulterio, pensamientos de lujuria, pensamientos de lascivia. Y alguien puede decir, yo necesito cambiar. Necesito ser una vida más diligente porque muchos me conocen que soy un perezoso o una perezosa. Como dicen aquel, hermanos, una vida que andaba buscando trabajo, pero con la idea de no encontrarlo. Me creería que decimos eso en broma, hermano, pero es verdad. Nosotros hemos tenido, ¿verdad?, la oportunidad de conocer a una persona que se le ha dado trabajo, hermano. Se le ha dicho, mira, tú estabas sin empleo. En tal lugar necesitan un trabajador con todas tus características. Y hemos visto, ¿sabe qué hemos visto? Que no ha sido diligente en ir a ver. Ni siquiera ha llamado por teléfono al número que le dimos para que llamara. No es ese tipo de vidas, hermano, que anda buscando trabajo, pero buscando no encontrarlo. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de la necesidad que pueda haber una transformación. Hay vidas que tienen actitudes negativas, son mentirosos. Hermano, dicen voy a llegar para tal fecha y no llegan. Dice voy a hacer este trabajo y no lo hacen. En fin, hermanos, otras vidas están amarradas en sus adicciones, en sus vicios. Y no avanzan en el conocimiento de Dios, ni le glorifican, ni le dan la honra. ¿Por qué? Porque están atados. ¿En qué están atados? En sus propias adicciones.
En estos días estamos tratando con una vida que dice que quiere, pero allá en el fondo no quiere. Está atado a una adicción. En otras palabras, hermanos, no hay cómo expresar la necesidad de que en nuestras vidas pueda haber un cambio. Y aquí Pablo nos presenta dos estilos de vida, dos ministerios que podrán ayudarnos. Uno es el adecuado, el otro, hermanos, Pablo está diciendo, ese no es el que nos ha de ayudar. Así que decimos que hay dos maneras de producir cambios en nuestra vida. Yo haría una pregunta, lástima que no voy a ver sus manos, pero la pregunta aquí sería, ¿cuántos de los que están detrás de manera virtual en realidad no quieren cambiar? Por el Espíritu ya estoy viendo las manos levantadas. Más de alguien dice, yo sí, Señor, yo quiero ser diferente. Hermanos, muchos de nosotros queremos ser diferentes, muchos de nosotros queremos cambiar, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos cómo. Y damos pasos, pero realmente son pasos como los de Cristóbal Colón. ¿Por qué hablo de Cristóbal Colón? Que por cierto ya quitaron la estatua allá de la Reforma. Parece que no es bien querido. Pero muchas veces, hermanos, se dice que salimos nosotros tomando decisiones como Cristóbal Colón, que agarramos, hermano, el camino, pero no teníamos un plano adecuado, correcto. Colón, hermanos, salió y él pensó que iba a llegar a la, ¿cómo se llama? A las Indias, y vino a dar a América. En otras palabras, no tenía un plano correcto. Y muchas veces así sucede en nosotros. Allá en el fondo queremos cambiar. Allá en el fondo queremos ser diferentes. Allá en el fondo no queremos estar en lo mismo, pero no sabemos cómo. Y en esta hora, a través del estudio de este pasaje que vamos a ver que hay dos maneras de cómo producir cambios en nuestra vida. Uno de ellos es cuando usted se pone la disciplina de guardar de manera puntual y rigurosa la ley y los mandamientos de Dios. Eso nos muestra, hermanos, que si usted guarda la ley de manera disciplinada, de alguna forma va a tener alguna apariencia. La gente lo va a decir, ¿cómo? ¡Qué bien se porta esa persona! No, esa persona es bien educada. No, en esa persona no hay defecto. Es una persona recta. ¿Por qué? Todo lo que... Entonces, hermano, pues tiene, como dijo el apóstol Pablo ahí en el libro de Colosenses, pues no deja de tener cierta reputación. ¿No es cierto? Entonces, hay una imagen. ¿Por qué? Porque es una vida que sabe guardar las ordenanzas y los mandamientos. Así que eso nos da una determinada presentación. Pero la segunda manera es a la manera del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos conocer en esta hora. ¿Cómo mi vida puede ser transformada por medio del ministerio del Espíritu? Vea por favor una vez más conmigo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros, es decir, servidores, competentes, pero nos dice, nosotros tenemos un ministerio distinto. Y él dice, un ministerio no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, yo necesito comprender un poco más acerca de cómo trabaja el principio de la ley o el principio de la letra que nos habla del antiguo pacto. Mis amados hermanos, yo quiero decirles que esta forma de la cual el apóstol Pablo está hablando, en varios pasajes nos presenta la vida de Moisés. Por ejemplo, dice en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras, fíjese, con letras en piedra
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de ¿quién? De Moisés. O sea, nos está hablando de la ley, nos está hablando de mandamientos. Ahora, ¿cuál es la característica principal del antiguo pacto? Hermanos, esto era. Dios en el antiguo pacto había dicho lo siguiente: si tú cumples mis mandamientos, entonces yo te bendeciré. Quiere verlo de una manera más clara en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 2. Esta es la característica. Y entonces hay un problema, mis amados hermanos. Muchas veces las vidas ven estos pasajes en el Antiguo Testamento y sienten un gran desafío de decir: tengo que portarme bien, tengo que cumplir los mandamientos, hay que obedecer los mandamientos. Y entonces se quedan sin la comprensión del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es la característica detonante del antiguo pacto? Que si tú obedeces, que si tú cumples, que si tú guardas los preceptos, entonces Dios te va a bendecir. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas, ¿qué dice? Ay, ¿cuántos de ustedes quieren bendición, hermano? ¿Cuántos les gustaría la bendición? Todos queremos la bendición. Entonces, si quieres la bendición, pórtate bien. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Mis amados hermanos, esto es la característica del antiguo pacto. ¿Sabes cómo se llama esto? Se conoce el antiguo pacto como pacto condicional. En otras palabras, si tú te portas bien, yo te bendeciré. Y si no me porto bien, ¿qué va a pasar? También viene el resultado. Ve lo que dice el versículo 15 de ese mismo capítulo, Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Todas estas maldiciones. Y todas esas maldiciones que yo he dicho para aquellos que no andan en mis mandamientos, para aquellos que no me obedecen, para aquellos que no cumplen, esas maldiciones los alcanzará. Por eso es que se llama el antiguo de la letra, el antiguo pacto, el pacto condicional. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema aquí es que dice que tú tienes que cumplir. ¿Y qué pasa si no cumples? Entonces yo te haría una pregunta en esta hora. Amado hermano, amada hermana, ¿y tú bajo qué pacto vives? ¿No habrás hecho una confusión y una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo? ¿No has podido discernir y establecer una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Y eso es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Nosotros necesitamos ver que el antiguo pacto nunca pudo lograr que realmente el pueblo cambiara, que fuera transformada. Incluso ellos llegaron a cumplir los mandamientos, pero el problema es que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Hacían todos los rituales, cumplían todo lo que la ley decía, pero ¿cuál era el problema? El corazón. El amor, la esencia de lo que Dios deseaba no estaba ausente, aunque algunos obedecían. El problema, hermanos, de la letra o de la ley es que es una obediencia, pero es una obediencia
condicionada. Es decir, que yo voy a obedecer, sí, porque me va a ir bien. Es decir, que si me porto bien, entonces Dios me va a bendecir. ¿Saben cuál es el problema de este mandamiento? Tiene cierta apariencia, tiene cierto reconocimiento. El problema es, hermano, que deja intacto el carácter del creyente. En otras palabras, hermanos, deja intacto el verdadero carácter que Dios espera de ti y de mí. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Lo deja intacto. ¿Por qué? Porque obedecemos para que me vaya bien. Cumplo para que Dios me bendiga. Pero hermanos, el verdadero yo no es tocado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo de manera condicional. Y yo digo, hermanos, que una obediencia o una transformación de carácter, producto de quitar aquello que no me conviene o que no me gusta, diríamos que es una transformación, pero que no es un cambio legítimo. Es solamente de apariencia. Por ejemplo, ¿qué tal cuando usted le dice a Juanito, mira Juanito, si te dejas de chuparte los dedos, ¿qué te parece? Te voy a dar el juguete que tú tanto quieres. Y ya el muchacho se deja de chupar el dedo. ¿Por qué? Porque está esperando que le den su juguete. Entonces, él ha obedecido, pero él ha obedecido por conveniencia. Marillita, si tú te tomas la sopita y te tomas la verdura, yo te prometo que te voy a dar un rico postre. Y Marillita se toma su sopita, sus verduras que no le gustan. ¿Por qué, hermanos? Porque al final está esperando el qué. Y alguien dice, ¿viste qué obediente Marillita? Sí, está obedeciendo, pero por pura conveniencia. O hermano, muchas veces, ¿verdad? Se le dice a nuestro hijo, mira hijo, quiero que por favor hagas tu tarea. Ya la maestra ya me dijo que no llevas tarea. Si tú haces la tarea y me sacas la basura, yo te permito que el fin de semana salgas con todos tus amigos. Y alguien le dice, y oiga, ¿y cómo hace para que su hijo sea tan obediente? Bueno, no es que sea tan obediente. Lo que pasa es que me ha obedecido. ¿Por qué? O hay vidas que dicen, hermanos, son tan... Dices, fíjese, yo recuerdo hace años cuando yo trabajaba en una empresa. Resulta, hermanos, que en esa empresa se tuvo desfile de gerentes, desfile de supervisores. Y habían veces que habían unos supervisores, hermanos, difíciles. Y entonces algunos compañeros y empleados también se sentían incómodos, andaban enojones. ¿Por qué? Por la presencia de ese jefe. Pero yo me recuerdo que una vez movieron al supervisor que se tenía, que era una persona difícil. ¿Y sabe qué resultó? Que el trabajador más cercano a ese supervisor comenzó a sonreír, se comenzó a relajar, comenzó a sentirse bien y manifestaba un carácter ecuánime. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya no estaba lo que le estorbaba. Y muchas veces así sucede en nuestras vidas. Hermanos, desaparece la persona que nosotros no nos caía bien y se vuelve la felicidad. Pero entonces es un cambio que no es verdadero, porque eso quiere decir que allá en el fondo del corazón hay algo en nosotros que realmente se manifiesta cuando nos incomoda y que se oculta cuando no hay nadie que nos afecta. Estoy tratando de decir, hermanos, que los cambios verdaderos
son aquellos que realmente proceden dentro del corazón. Esto que acabo de decir, estos cambios, por ejemplo, el de que Juanito, ¿verdad? Decimos, hermanos, va a obedecer, Marillita se va a comer las verduras, José va a obedecer en hacer la tarea. Esas acciones de cambio que parecieran ser, hermano, correctas y de felicitar, realmente no son verdaderos cambios genuinos. Son algo que tiene que ver con apariencia y por conveniencia. Y Dios no quiere que tú le obedezcas a Dios por conveniencia. Dios no desea eso de ti, amado hermano. Puedes hacerlo, puedes producir un cambio. Incluso hace un cambio en tu vida, y si tú ves que otro no lo hace, te vuelves alguien que juzga, que señalas. Pero eso no es un verdadero cambio. No es un cambio que realmente produce, que nace dentro del corazón. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 7 nos dice que hay algo más profundo. En el versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades están adentro. ¿De dónde? Del corazón. Y que cuando menos sentimos, salen y contaminan a los hombres. Es decir, que Juanito o Juanita dejó de chuparse los dedos porque habría de tener una recompensa. María, ¿qué sucede? Se come sus verduras porque también le van a dar una recompensa. José obedece a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque lo van a dejar libre para hacer lo que él quiere. Y otros son felices cuando ya no está la persona que le quita su felicidad. Y tiene una mejor conducta, pasa más alegre, contento. ¿Qué hace la ley, mis amados hermanos? ¿Qué hace la ley? ¿Sabe qué hace la ley? La ley lo que hace es mostrarnos lo que hay realmente en nuestros corazones. ¿Sabe qué hace la ley, amado hermano? Nos pone en un ambiente, o te pone en un ambiente donde nos vemos rodeados muchas veces de cosas que nos incomodan. Y la ley lo que hace es que salga de nosotros lo que está escondido. Eso hace la ley. Vea lo que dice la ley. Romanos capítulo 7, por favor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, la ley lo que hace es revelarte lo que en realidad tú y yo somos. La ley nos desnuda, hermanos. Romanos, Pablo dice en el capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, fíjese lo que produjo, dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te pone en un ambiente donde va a salir lo que verdaderamente tú y yo somos. ¿Ha oído aquella expresión que dice, me agrada fulano porque logra sacar lo mejor de mí? ¿Ha oído ese tipo de expresión? Dice, me agrada estar con fulano. ¿Por qué? Dice, porque cuando estoy con él, saca lo mejor de mí. Pues le tengo una noticia. La ley saca no lo mejor que usted tiene de sí, sino saca lo peor que hay en usted. Eso hace.
Hoy en estos días que he estado un poco mal de la tos y todo de la garganta, he estado tomando muchos tés. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. Muchas veces nosotros somos como el té, como un tecito. ¿Cómo que somos como un té? Mire, hermano, ¿verdad? Yo me estuve tomando un té de manzana canela hoy en la mañana. Pero sabe, hermanos, para que salga lo que realmente tiene ese té, es necesario ser sometido a una cantidad de agua caliente que hierva. Y entonces, ¿sabe qué sucede cuando esa bolsita de té está siendo sometida a esa agua caliente? Que va saliendo el té de lo que realmente es. Hay veces que nosotros aparentamos determinada conducta. Aparentamos, vivimos de apariencia, nosotros somos así, hermanos. Pero cuando aparece la prueba, la dificultad, cuando aparece el agua hervida, allí sale la sustancia de lo que en realidad nosotros somos. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que la ley, hermanos, nos lleva a un punto, a una situación. Mire, hermano, el agua hervida no trae el sabor. El agua hervida es solamente agua hervida. Lo que hace el agua hervida es sacar lo que la bolsita trae. Así que hay veces de repente aparece, hermano, ante la tentación, ante la prueba, ante la situación. De repente, hermano, hay alguien que viene con el coche, con el carro y por poco nos golpea y salimos nosotros, bajamos al vidrio y decimos tal por cual. Ay, se me salió. ¿El qué se te salió? Tu té. Salió lo que tú eres. Entonces, hermanos, la ley nos hace decir, he quebrantado. Aquí salió lo que realmente yo soy. Así que, hermanos, ¿qué sabor de té es el que sale cuando te cae agua hervida? ¿Qué tipo de té es el que tú tienes? Entonces, hermanos, el agua no trae ni el sabor ni el olor. El sabor y el olor proviene de la bolsita de té. Nuevamente quiero ver Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿el qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De allí sale, hermanos. Las presiones de la vida, las pruebas, las tentaciones que están alrededor de nosotros, simplemente lo que hacen es sacar de nuestro corazón lo que realmente está allí escondido. Y la ley te dice, mira, estás robando. ¿Pero por qué? Porque la ley dice, no robarás. Estás mintiendo. ¿Por qué? Porque la ley te dice, no mentirás. No robarás, no adulterarás. Entonces la ley nos presenta y nos muestra realmente lo que hay en el fondo del corazón. Y lo que determina, hermanos, lo que sale del corazón es lo que determina realmente qué hay en tu vida. ¿Verdad? Muchas veces que hay, hermanos, enojo en lugar de ser un corazón pasivo, tranquilo. ¿Qué sale, hermanos, cuando viene y cae el agua hervida? Sale el té de la amargura. Sale el té del mal carácter. ¿Qué sale cuando viene la prueba del agua hervida? Nos desesperamos. Somos vidas impacientes. Hay otros para salir justificados, mienten, engañan. Otros son crueles, hermanos. Aunque por la apariencia apariencian otra cosa.
Vidas que se miran tranquilos y son vidas con gran avaricia. No desean compartir de lo que Dios les ha dado. Hay otros que de ellos sale alegría, pero de otros sale enojo. Hay algunos que sale benignidad en medio de la prueba. Hermanos, vemos, por ejemplo, me ministra mucho lo que sucedió en... un niño cuenta lo que sucedió en el Holocausto. Este niño, hermanos, que ya es un anciano ahora, dice cómo sobrevivió. ¿Y cómo sobrevivió, hermanos? Bueno, pusieron a una cantidad de judíos, ancianos, adultos, juntamente con los niños. Los subieron a un camión. Y este niño recuerda que se puso varios soldados alemanes, alistaron sus metralletas y se disponían a dispararle. Y este niño, que ya es un adulto, tenía miedo de que lo iban a matar. Y un hombre adulto le dijo: escóndete detrás de mí, y cuando yo caiga, métete abajo de mí y hazte el muerto. Y efectivamente, ¿qué sucedió? En un momento de gran dolor y de gran dificultad, salió lo mejor de este hombre. Dispuso dar su vida para proteger la vida del niño. Y efectivamente el niño dice, ya hoy un adulto, dice, su cadáver cayó encima de mí y yo me escondí. Y fue la manera como yo me salvé. Momentos de críticas, momentos de crisis, puede salir lo mejor o puede salir también lo peor. Hace varios años, allá por los años de 1979, 80, 83. Un hombre, hermanos, que estaba siendo asaltado por un maleante en un parque en mi país llamado el Parque Ula Ula. Este hombre, hermanos, se vio amenazado por un ladrón que le quería robar. Y la víctima tenía un hijo pequeñito, como de 5 o 6 años. Y cuando el maleante sacó la pistola, ¿sabe qué hizo este padre de familia? Agarró a su hijo y lo puso entre escudo, entre el maleante y él, con la idea de que el maleante no iba a disparar. ¿Qué salió de este padre? No salió lo mejor, salió lo peor. ¿Por qué? Porque en lugar de dar su vida por su hijo, puso a su hijo como escudo. En fin, hermanos, cuando aparece el agua hervida de la prueba, de la dificultad, de la tentación, puede salir maldad o benignidad. Puede ser una vida egoísta o una vida servicial. Puede aparecer una vida llena de rencor. Una vida ante la tentación puede salir con una mirada de lascivia, de lujuria, de adulterio. O puede salir una vida que lucha por mantener un corazón santo, puro, con tal de agradar al Señor. Entonces, amado hermano, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser transformados. ¿Pero cómo? Hermanos, es lo que nosotros queremos ver en esta hora. En la Biblia aparecen personas que pasaron pruebas difíciles y en lugar de salir lo peor, salió lo mejor de ellos. Tengo una lista, pero no la vamos a ver toda. Pero tenemos, por ejemplo, Abraham. Cuando fue probado y le dijeron, tienes que sacrificar a tu hijo en el monte Moría. De Abraham salió lo mejor. Lo que deseaba era agradar al Señor. Vemos a José en Egipto. Tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Pero él vio el propósito de Dios. Vio los planes de Dios. El joven Daniel, hermanos, tenía oportunidad de superarse a nivel mundano allí en Babilonia.
tenía la oportunidad de sobresalir sobre los demás, pero él mantuvo una actitud humilde. Cuando fue echado a los leones, no dijo: yo, el siervo del Señor, estoy aquí y no debería de estar aquí. No reclamó. Bueno, hablando de eso, ¿qué le parece Job, hermano? Job sí entró en una agua hervida. ¿Y qué sacó de Job? No sacó lo peor, sacó lo mejor. Jehová dio, Jehová quitó. Que en todo sea Jehová bendito. No así la mujer de Job. La mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete, Job. No sacó lo mejor. Y así podemos ver en las Escrituras. Pedro, estamos estudiando el libro de los Hechos. Pedro, ante el concilio, hermanos, lo golpearon, lo metieron preso, le dieron de latigazos. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Gracias, Señor, por ser hallados dignos de padecer por causa de tu nombre. Es decir, hermanos, que los tés de Abraham, de José, de Job, de Daniel, de Pedro, sacaron lo mejor. ¿Quiere otro ejemplo de un té? ¿Qué le parece, hermanos, Pablo y Silas? Pablo y Silas, por andar sirviendo al Señor, los metieron preso. Dice allá en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 23 y 25, después de haberlos azotado mucho, es decir, los habían azotado, dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué habían hecho con Silas y con Pablo, hermano? Los habían azotado, y dice que los azotaron no mucho, no poco, sino que mucho. Y después los metieron a lo más profundo de la cárcel, en lo más dentro del calabozo. ¿Y qué sucedió en el versículo 25? Mire mire qué tipo de té salió de ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían allí ellos? Reclamaban: Dios nos ha abandonado. ¿Dónde está Dios aquí? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Creo que Dios se equivocó con nosotros. Dios es un Dios injusto. No, hermano. Después de que fueron azotados muchos, después que los metieron al último rincón, ¿sabe qué hicieron? Dice que empezaron a cantar himnos, alabanza, y todos los presos que estaban ahí los escuchaban. ¿Se da cuenta el té que había en ellos? Así que nosotros necesitamos de ese tipo de té. Que nuestras vidas sean transformadas, que en el momento de la prueba, de la tentación, de la dificultad, no salga la soberbia, el orgullo, el pecado, la maldad, la venganza, la amargura, el llanto de reclamo. No. Que habiendo recibido de la vida de Cristo, del Espíritu, pueda brotar de nosotros algo que realmente manifieste y refleje el carácter de Cristo. El mejor té. Cristo es el mejor té, porque dice que lo apresaron, lo azotaron, jalaron la barba, le golpearon, le pusieron una corona de espinas, le decían: salve, oh rey de los judíos. Hermanos, se burlaban del Señor. ¿Y qué decía el Cordero, hermanos? ¿Qué salió de Cristo? No salió un reclamo alguno. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de la segunda manera de cómo va a salir el mejor té en tu vida y en la mía.
Yo anhelo, hermanos, que mi vida sea transformada. Yo me doy cuenta de mis debilidades, de mis defectos, y no estoy en paz con ellos. Me duele cuando le fallo al Señor. Hermanos, hay dolor y arrepentimiento cuando veo que no soy lo que debiera de ser. Ahora, la buena noticia es que no me conformo, sino que anhelo y deseo que Dios haga su obra. Vean lo que dice aquí una vez más, 1 Corintios, capítulo 3. El cual asimismo dice, nos hizo ministros, es decir, servidores competentes, pero dice, no del antiguo pacto, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, Pablo nos habla de un ministerio fundamentado y establecido, pero en un nuevo pacto. Un pacto no basado en la ley o en aquella letra escrita en tablas de piedra, no, sino un nuevo pacto basado en el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es eso? Un pacto, hermanos, que no es condicional, es un pacto que tiene una característica, es incondicional. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor no te está diciendo, mira, si tú te portas bien, yo te voy a bendecir. Ahora tampoco está diciendo que si tú te portas mal, te va a bendecir. No, hermano, porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero de lo que el Señor está hablando, es una obra que es Él quien la va a hacer en tu vida. Esa es la obra del Espíritu, profetizada en Isaías, en Jeremías. Pero, hermanos, un versículo, un pasaje más específico lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 36 y versículo del 26 en adelante. Todo el capítulo nos habla de la obra del Espíritu de Dios en aquellos que creen en Él. Vea lo que dice el versículo 26. Este es el pacto, esta es la obra del Espíritu. Dice el versículo 26, os daré. ¿Quién es el que va a dar eso? Es Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién es el que está haciendo esa obra? ¿La estás haciendo tú o es el Señor? Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya. Y yo haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos. Yo haré que los pongáis por obra. ¿Cuál es la característica del pacto nuevo del Espíritu? Es que es una obra que es el Señor el que la hará en tu vida. No es tu fuerza. Como dice aquella escritura, que la victoria no es de los fuertes ni del caballo que corre a gran velocidad, sino que la victoria, la gloria y la alabanza solamente es para el Señor. Entonces, ¿cuál es la característica de este nuevo pacto? Del pacto del Espíritu. Es un pacto que es incondicional. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. Entonces tú debes de ver una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Te hago una vez más la pregunta a ti. ¿Y tú en qué tipo de pacto vives? Entonces, ¿de qué nos habla del Espíritu? Dice la Escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de un nuevo pacto. Dice, nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, ¿de qué nos habla? Nos habla del Espíritu que está en Dios, del Espíritu de Dios mismo,
¿Qué hace Dios? Guiar al creyente. ¿Pero a qué lo guía? Al conocimiento de su Hijo Jesucristo. A que el creyente conozca la amplitud, la anchura, la longitud de la obra de amor de Cristo en beneficio del creyente. ¿Qué hace el Padre? Te dice, quiero correrte el velo para que veas a mi Hijo. Quiero que en tu corazón entiendas y conozcas quién es mi Hijo. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos y llevarnos a su Hijo Jesucristo. Mateo capítulo 3. Versículo 16 dice que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado en el río Jordán. Y dice la Escritura que después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí dice que los cielos le fueron abiertos y vio ¿a qué? ¿A qué vio? Vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que decía desde los cielos, aleluya, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, el Espíritu Santo reposando en la persona de nuestro amado Salvador, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo posando en él. Más adelante nuestro Señor Jesucristo diría del Espíritu Santo lo siguiente. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, versículo 14. Fíjese lo que dice. El Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará ¿de dónde tomará, hermanos? Tomará de lo mío. ¿Y qué sucede? Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La vida del Espíritu Santo mostrando y señalando a Cristo. ¿Qué desea la vida del Espíritu? Señalar lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará en tu vida. Cristo es el nuevo pacto. La obra de su sangre, la obra de su sacrificio. Por eso es que nuestro Señor dijo allá en esta cena: tomad, comed y bebed, esta es la sangre del nuevo pacto. Lo que yo estoy haciendo con mi sacrificio, lo que yo estoy haciendo por causa de tu pecado, de tu desobediencia, de tu rebelión, esto lo estoy haciendo. Y el Espíritu nos lo hace saber. Aquí en Juan capítulo 14, versículo 16 y 18. Y yo rogaré al Padre, decía nuestro Señor Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Y que esté con vosotros para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, los que no son cristianos, los que no son creyentes, ellos no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque no lo logran ver ni lo conocen. Pero se supone que si tú eres un creyente en Cristo, vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os daré huérfanos. Hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te guía a hacer la voluntad del Padre. No por apariencia, no por conveniencia, sino porque la vida de Cristo está en tu vida. Mis amados hermanos, te tengo una noticia. Dios, la meta de tu vida no es que tú cambies. Y espero que no te confunda, porque estamos hablando de tu transformación. Hermanos, yo hay veces no dejo de cansarme de oír a familiares de cristianos de decirme lo siguiente: de nada sirve de que esté yendo a la iglesia. Está yendo a la iglesia, pero no cambia. No cambia, pero ni usted tampoco cambia.
Usted que está diciendo que fulano no cambia, que está yendo a la iglesia y que no cambia. Yo le tengo una noticia. Dios no nos llama para cambiar. Hay veces que dice, fulano, ve a la iglesia porque si vas a la iglesia vas a cambiar. Le tengo una mala noticia. Dios no quiere que tú vayas a la iglesia para cambiar. Dios no diseñó la iglesia para que las personas cambien. No, hermanos. Dios quiere que tú seas creyente para que anheles tener el carácter de Cristo. Realmente la iglesia no te cambia. El único que puede hacer algo nuevo en tu vida es Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, hermanos, la meta no es que tú cambies. La meta es que tú sigas a Cristo, que tú lo ames, que tú lo conozcas. Y te tengo una noticia. En el proceso sucede algo. ¡Aleluya! En el proceso de andar detrás de Cristo, de amar de Cristo, de conocer a Cristo. ¿Sabes qué sucede en el proceso? Tu vida llega a ser otra. Pero tú no andabas detrás de eso. Tú no andabas, ay, que quiero cambiar. Quiero ser una vida diferente. No. Tú andas detrás de Cristo para amarlo, para conocerlo, para desearlo. Y todo lo demás, eso viene por añadidura, sin que tú te des cuenta. Pero esa es la obra del Espíritu, porque tú vas en pos de Él. Así que, ¿cuál es la meta en la vida cristiana? Sí, hermano, la meta es que tú seas salvo, salva. Pero la meta final es que tú tengas el carácter de Cristo, que tú reflejes el carácter de nuestro Señor. ¿Es la meta de que yo cambie? No, la meta no es esa. La meta es que tú vayas en pos del Señor, que lo ames, que lo conozcas, que te intereses en Él. Es decir, que tu meta es esa. ¿Cuál es tu meta, hermano? Mi meta es seguir a Cristo, ser como Cristo. Mi meta es ir en pos de Él. Hermano, nosotros los cristianos tenemos una meta. La meta no es cambiar. La meta es ser como Cristo. Esa es tu meta. Qué feo sería, hermano, hacer un partido y que no tuviéramos meta. ¿Qué le parece en el estadio Azteca, hermanos? Va a jugar México contra Estados Unidos. Pero hay algo distinto en esa cancha ese día. No tienen marco, no tienen meta, no tienen, ¿qué? ¿Cómo se dice? No tienen portería. Y están los dos equipos, México contra Estados Unidos contra México. Pero no hay meta, no hay portería. Todos corren para un lado y para el otro con la pelota, pero sin ningún objetivo. Nuestra vida tiene una meta. Y la meta no es que sea diferente, no. Mi meta es amar a Cristo, creer en Él, seguir en pos de Él, conocerlo, amarlo y dejar que Él haga en tu vida según lo que Él desee. Finalizo, hermanos. Finalizo diciéndoles que la meta es no tanto ir a la iglesia. ¿Saben cuál es el problema muchas veces del creyente? ¿Y por qué es que el creyente no cambia? Porque hay personas que están dispuestas a cumplir la ley, obedecer. Pero ¿saben qué, hermanos? No quieren venir a Cristo. No quieren pasar tiempo con Él. Hay personas que están dispuestas a ir a la iglesia todas las veces que sea necesario ir a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que vienen a la iglesia pero no vienen a Cristo. No vienen al Señor. Están dispuestos, hermanos, a participar en todos los servicios, pero no quieren venir a Cristo.
Están dispuestos a dar el mejor diezmo, la mejor ofrenda. Están dispuestos a hacerlo, pero no quieren venir y estar tiempo con Cristo. Ellos se disponen a leer toda la Biblia del año, tienen el calendario y van fieles con su lectura, pero hay algo que no están haciendo y por eso es que no hay cambios. No desean pasar tiempo y estar delante del Señor. Están dispuestos a leer libros de teología, lo más profundo, ver las predicaciones de los pastores que están de moda, los líderes sobresalientes. Están dispuestos a ver la televisión y ver la mejor predicación. Solo un problema: no quieren venir a Cristo. Están dispuestos a sacrificar dinero, tiempo para estudiar en el mejor seminario teológico. Pero ¿sabe cuál es el problema? Son oracioncitas, pero oraciones a la ligera. No desean pasar tiempo con el Señor. Hermanos amados, ¿cómo se opera el cambio si es que tú andas detrás del cambio? Es pasar tiempo delante de la presencia del Señor. Y el Espíritu es el que hace el cambio. Les prometo que es el último versículo que veo con ustedes. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura en el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, tú te puedes convertir a la iglesia, te puedes convertir en un servidor, te puedes convertir en un televidente donde miras y escuchas todos los mensajes, te puedes convertir en otras cosas, pero Dios dice que te conviertas al Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, algo va a suceder. El velo se quitará. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos el qué, hermanos. Somos lo que muchas veces hemos andado buscando. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, pero como por el Espíritu del Señor. Dos maneras de ser transformados. Una, por la ley, cumpliendo rigurosamente, disciplinadamente. Eso te va a dar cierta apariencia, pero puede que no de corazón, no por amor, no por desear tener el carácter de Cristo. La otra es por el Espíritu, la obra del Espíritu. La obra del Espíritu no tiene que ver con la ley. La obra del Espíritu tiene que ver con ir en pos de Cristo, con amar a Cristo, con conocer a Cristo. Tus defectos, tus errores, tus debilidades, tus fallas, el Señor las irá tratando en su momento dado, en su debido momento. Mientras tus ojos se mantengan puestos en el Señor, mientras tu corazón se convierte a Cristo, mientras tu alma y tu vida va en pos del Señor, cuando menos sientas, el carácter de Cristo, humilde, manso, habrá de verse en tu vida, sin que tú lo busques, porque tú lo único que buscas es al Señor, es la vida de Cristo, y es la que hace la diferencia. Padre, queremos darte las gracias.
Reconocemos, Señor, que en nuestra naturaleza no existe la capacidad de cumplir. Nuestros deseos, Señor, han sido afectados y dañados por el pecado en nosotros, por el orgullo, el egoísmo. Lo que hay en nosotros es rebelión, Señor. Por lo tanto, no existe muchas veces en nosotros el deseo de hacer tu voluntad, sino el deseo de hacer nuestra voluntad. Pero en esta mañana, tú nos muestras que es en Cristo donde está la provisión, que tú eres un Dios que nos señalas y nos muestra que es tu Hijo Jesucristo, la provisión para nuestras vidas. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos cambia. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos transforma. El conocer la persona de Cristo, todo lo que Él ha hecho en pos de nuestras vidas, nos transforma y nos cambia, Señor. Ayúdame, oh Dios, ayúdame y ayuda a mis hermanos a que amemos a tu Hijo Jesucristo, a que conozcamos lo que Él ha hecho en pos de nuestras vidas. Y estamos seguros, Señor, que no seremos los mismos. No seremos los mismos, porque como bien dice tu palabra, que todos aquellos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen por el Espíritu Santo. Mi Señor amado, ayúdanos a no conformarnos a este siglo. Ayúdanos a anhelar el ser transformados, a ser transformados de entendimiento, a ser transformados de una mente diferente. Por lo tanto, concédenos presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, estando delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras hacemos eso, permitimos que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nuestras vidas. Te pido, Padre, que me ayudes a mí, pero que ayudes a tus hijos, los que te aman, los que te conocen, los que te anhelan. Señor, atráenos y correremos en pos de ti. Conviértenos y seremos convertidos. Señor, en esta hora lo que necesitamos es que tú renueves en nuestros corazones, Señor. Renueva en nuestras vidas un anhelo de ir en pos de ti. Y que tú cambies lo que tengas que cambiar. Señor, los que somos tus hijos aún no somos lo que debiéramos de ser. Pero nos humillamos y venimos delante de ti humildes, Señor, deseando que cambies nuestras vidas en la medida que te conocemos, en la medida que te amamos, en la medida que vamos en pos de ti, Señor. Renuévanos. No queremos seguir siendo los mismos. Aleluya.